Imagina un lugar en Internet donde lo prohibido se compra y se vende con la misma facilidad que un libro en Amazon. Un mercado digital oscuro, escondido de los motores de búsqueda, donde se movían millones en drogas letales, armas, datos robados y hasta identidades. Un ecosistema criminal tan vasto que sus operadores se sentían intocables, reyes de un imperio digital. Hablamos de Alphabay, su fundador, un joven prodigio, amasa una fortuna inimaginable, viviendo una vida de excesos mientras, paradójicamente, una dosis de fentanilo vendida en su plataforma podía devastar una familia al otro lado del mundo. Pero el anonimato de la Dark Web es un velo frágil. ¿Qué sucede cuando los cazadores se infiltran en el coto de caza usando las propias herramientas del depredador? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo se desmanteló el mercado más grande y peligroso de la Deep Web. Un relato donde un error minúsculo puede derrumbar un imperio y donde la justicia, aunque lenta, a veces sí que llega, incluso a los rincones más oscuros de la red. Amazing Grace, how sweet. Capítulo 1. El espejismo del anonimato. En las entrañas de la World Wide Web, más allá de la Google que todos conocemos, existe un universo de sombras, la Deep Web, y su rincón más oscuro, la Dark Web, un lugar donde los algoritmos de búsqueda no llegan y la identidad es una quimera. Aquí en diciembre de 2014 nació Alphabay, no como un humilde sitio web, sino como una promesa descarada de anarquía digital, un Amazon del crimen, diseñado para eludir la ley. Su creador, un enigmático genio apodado Alpha 02, prometía un santuario para el comercio ilícito, donde cualquier producto, por más prohibido que fuera, encontraría comprador y vendedor, y lo consiguió. En poco tiempo, Alphabay superó a todos sus predecesores, acumulando miles de listados, desde pasaportes falsos y datos de tarjetas de crédito hasta, y esto es crucial, toneladas de sustancias ilícitas. Imagina la escala: miles y miles de vendedores, millones de transacciones. Bitcoin y otras criptomonedas fluían sin cesar, creando una economía paralela, una burbuja financiera alimentada por el lado más oscuro de la naturaleza humana. El sistema de arbitraje de Alphabay, que garantizaba pagos y entregas, no era otra cosa que un contrato moral entre criminales, un pacto de confianza en un mundo sin ella. Pero, ¿quién era este Alpha 02 que orquestaba tal imperio? Su verdadero nombre era Alexandre Casses, un joven canadiense de apenas 25 años. Un tipo inteligente, sí, pero también un exhibicionista. Mientras su plataforma se hundía en la oscuridad digital, él vivía en Tailandia rodeado de lujos, coleccionando Lamborghinis, Porsches y villas de ensueño. La ironía, ¿no? Un rey de las sombras que amaba la luz de los focos, aunque fueran los focos de sus coches de lujo. Era una contradicción andante, un hombre que vendía el anonimato a otros mientras él mismo se exponía al mundo real con cada capricho. Pero no todo era lujo y excentricidad. La realidad de Alphabay era brutal. Entre sus listados, el fentanilo se convirtió en una de las mercancías más solicitadas. Esta sustancia, 50 veces más potente que la heroína, se cobraba vidas a un ritmo alarmante, alimentando una crisis de opiáceos que desangraba a países enteros. Cada paquete enviado desde Alphabay era una ruleta rusa, un potencial obituario. Es fácil distanciarse, pensar en la Dark Web como algo lejano, abstracto, pero las drogas que se vendían allí tenían un impacto muy real, dejando una estela de dolor y tragedia. A pesar de su fachada de impenetrable fortaleza, Alphabay no era perfecto. Las agencias de inteligencia y los organismos de aplicación de la ley del mundo entero habían puesto sus ojos en este coloso criminal. La pregunta no era si caería, sino cuándo y cómo. ¿Podría un imperio construido sobre el anonimato y la evasión ser realmente inmune a la perseverancia de la justicia?
La respuesta, como verán, estaba oculta en los pequeños detalles, en los hilos sueltos que incluso los criminales más astutos dejan atrás. Y a veces, esos hilos son tan simples como un correo electrónico. Capítulo 2. La Operación Bayonet. La caída de Alpha Bay no comenzó con un hackeo sofisticado ni con un delator arrepentido. No, su colapso se gestó en algo mucho más mundano, casi risible para un cerebro criminal de su calibre. Alexandre Cases, el Alfacero 2, había cometido un error de principiante en 2014. Usó su correo electrónico personal pin-alex-91@hotmail.com para registrarse en un foro de Bitcoin y, crucialmente, para recuperar su contraseña de Alpha Bay. Un genio de la Dark Web exponiendo su verdadera identidad con un alias tan entusiasta. La ironía es mordaz. Ese pequeño hilo digital fue la punta de la madeja para los agentes del FBI y otras agencias, que pasaron años rastreando cada migaja que Cases dejaba caer. Poco a poco, el velo se rasgó. Descubrieron que Cases utilizaba la misma dirección de correo para otros servicios, incluyendo uno de recuperación de contraseñas, lo que les dio acceso a más información personal. Imaginen la frustración del FBI, navegando por el laberinto de la Dark Web para descubrir que su objetivo había dejado un rastro tan obvio. Es como si un fantasma dejara caer su DNI en el lugar del crimen. Los investigadores también encontraron un archivo de texto sin cifrar en su laptop, llamado contraseñas.txt, con todas sus credenciales, incluyendo las de Alpha Bay. Un descuido tan elemental que rozaba lo irresponsable, pero que para las autoridades fue un regalo del cielo. En julio de 2017, tras años de seguimiento sigiloso, la Operación Bayonet, una colaboración sin precedentes entre el FBI, la DEA, Europol y autoridades de múltiples países, incluyendo Tailandia y Holanda, culminó. El día 5 de julio, mientras Cases estaba tranquilamente en su computadora, la policía tailandesa irrumpió en su villa en Bangkok. Lo pillaron con las manos en la masa, literalmente. En ese momento, Alpha Bay seguía abierto en su pantalla, con su nombre de administrador visible. La captura fue quirúrgica, ejecutada con la precisión de un reloj suizo. ¿Sintió Cases el frío del acero? La repentina conciencia de que su imperio de sombras había sido, en realidad, un castillo de naipes. Con Cases bajo custodia y sus servidores incautados globalmente, Alpha Bay fue desconectado. De la noche a la mañana, el Amazon del crimen desapareció, dejando a miles de vendedores y compradores en el limbo y a los que se lucraron con la miseria ajena, preguntándose qué había pasado. Fue un golpe devastador al ecosistema del crimen digital. Si te está gustando esta inmersiva historia de sombras y justicia, ¿por qué no nos dejas un me gusta y nos cuentas en los comentarios qué te pareció el descuido de Cases? Pero la historia no terminó con su arresto. Una semana después, el 12 de julio de 2017, Alexandre Cases fue encontrado muerto en su celda en Tailandia. La versión oficial fue suicidio, ahorcado con una toalla. Un giro macabro que añadió una capa de oscuridad aún más profunda a un caso ya de por sí sombrío. ¿Fue realmente un acto de desesperación? ¿La última salida de un hombre acorralado que no quería enfrentar la justicia estadounidense? ¿O había algo más? ¿Alguna presión invisible operando en las sombras, incluso detrás de los barrotes? El silencio de Cases se llevó consigo muchos secretos, dejando a los investigadores con preguntas sin respuesta y al mundo, con la certeza de que el lado más oscuro de la red podía ser tan fatal para sus creadores como para sus víctimas. Capítulo 3. El legado de Alpha Bay. La caída de Alpha Bay, seguida del trágico final de Alexandre Cases, fue más que una victoria policial. Fue un mensaje claro a la Dark Web. El anonimato total es una fantasía. La Operación Bayonet, al desmantelar no solo Alpha Bay, sino también Hansa Market,
demostró la capacidad sin precedentes de las agencias globales para infiltrarse, rastrear y desmantelar estos imperios criminales. Miles de traficantes, estafadores y cibercriminales quedaron expuestos, sus datos recopilados meticulosamente. ¿Cuántos de ellos sintieron el frío escalofrío al darse cuenta de que sus identidades y sus operaciones habían sido comprometidas? La reverberación de esa operación cambió las reglas del juego en la ciberseguridad y la aplicación de la ley. Pero la Dark Web, como una hidra mítica, siempre encuentra la forma de regenerar cabezas. En agosto de 2021, para sorpresa de muchos y escepticismo de otros, un ex cofundador y administrador de seguridad de la Alphabay original, que se identificó como The Snake, anunció el relanzamiento de la plataforma. Este fantasma del pasado prometía un Alphabay renacido, más seguro, más descentralizado, a prueba de los errores que llevaron a la caída de Cases. The Snake hablaba con un tono casi mesiánico, como si Alphabay fuera una causa, no un mero mercado de la droga. Aseguraba que había estado en libertad, vigilando desde las sombras, y que ahora era el momento de restaurar el legado con un énfasis aún mayor en la protección de la privacidad, incluso la de los criminales. El Alphabay 2.0 tuvo su momento, atrayendo a una parte de la antigua clientela y generando un nuevo debate sobre la resiliencia del crimen digital. ¿Era posible que hubieran aprendido lo suficiente como para ser verdaderamente intocables? La ironía es que a pesar de las promesas de seguridad inquebrantable, esta nueva encarnación de Alphabay también se tambaleó. En enero de 2023, la plataforma volvió a desaparecer. The Snake alegó un ataque de hacking, pero la mayoría de los expertos y usuarios de la Dark Web sospechan de un exit scam, donde los administradores simplemente cierran el sitio y se quedan con los fondos de los usuarios. Un final predecible, ¿no? La Dark Web seguirá siendo un espacio de contradicciones, un lugar donde la libertad y la anarquía chocan, pero la historia de Alphabay nos enseña que, por muy intrincados que sean los cifrados o por muy profundo que sea el anonimato, el error humano, la ambición desmedida o la simple perseverancia de la ley, siempre pueden encontrar una grieta por donde colarse. Un recordatorio sombrío de que ningún imperio, por digital que sea, es verdaderamente invulnerable. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de la Dark Web. Si te ha intrigado esta historia, por favor, déjanos un me gusta y suscríbete para no perderte un nuevo video cada semana.